Bueno, se ve el Power, ¿sí? Hola. Sí, se ve. Bien, bueno, entonces vamos con el tema de la parte de bolsas plásticas que hoy en día se utiliza mucho para la conservación o almacenamiento de gas. ¿Cuáles fueron las causas que incidieron en este uso de bolsas plásticas? Incremento de la producción granaria. O sea, hace unos cuantos años atrás, la producción granaria en la Argentina no superaba los 30 millones de toneladas. Hoy en día supera los 100 millones de toneladas, se habla de 120 en algunos años, se habla de 140 en otros años, pero está por ahí la cantidad de toneladas de granos producidos en el país. Entonces, prácticamente cerca de la mitad, o un poquito más de la mitad de toneladas se conservan en bolsas plásticas. Si no fuese la presencia, si no hubiera la presencia y el uso de esta tecnología, difícilmente se podría incrementar la producción granaria del país debido a una ineficiencia y a una falta, más que ineficiencia, a una falta de acopios para esa cantidad de grano. Bien. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para almacenar granos en silos? En primer lugar, el terreno. El terreno tiene que estar bien preparado, bien nivelado. No debe existir residuos de plantas, ¿no? O sea, a veces siempre la gran pregunta ¿es posible pasar una desmalezadora y cortar el rastrojo lo más bajito posible? Me va a quedar residuos de tallo. Acuérdense que, como el nombre lo indica, es una bolsa plástica. Por lo tanto, no debo perforar esa bolsa. Y, lógicamente, si me queda el resto de tallo relativamente parado, es lógico interpretar de que esa bolsa puede llegar a tener perforación. También recuerden que hemos hablado de un ambiente confinado en donde no debe haber presencia de humedad ni de oxígeno. La bolsa tiene un alto grado de hermeticidad, por lo tanto, es necesario mantenerla. Para lo cual, donde vamos a depositar la bolsa, donde vamos a construir el silo bolsa, el terreno tiene que estar limpio. O sea, se tiene que pasar una niveladora, algo, para dejar lo más parejo posible a ese terreno, sin residuos, sin resto vegetal. Y con una leve desagüe que a nosotros nos permita la escorrentía de una posible lluvia. ¿Sí? Si vamos a tener una leve pendiente en ese terreno, es lógico entender que la bolsa tiene que seguir esa pendiente. No lo podemos poner transversal a la pendiente. Porque si le ponemos transversal a la pendiente, lo que hacemos es poner un paredón donde el agua se acumulará, donde podría haber un ingreso de agua a la bolsa y vamos a tener serios problemas. Entonces tenemos que seguir la pendiente. Ahora, ¿dónde vamos a comenzar la bolsa si tenemos una pendiente? La vamos a comenzar arriba y vamos a ir hacia abajo, o la vamos a comenzar abajo y vamos a ir hacia arriba. Entonces, si comenzamos arriba de la pendiente, hacia abajo, posiblemente tengamos en algún momento algunas condiciones climáticas adversas que no va a impedir continuar haciendo la bolsa.
ese suelo más blando, lo que va a también generar es un problema en donde no lograremos frenar a la embolsadora como queremos. Por lo tanto, la embolsadora se puede disparar y podemos perder cantidad de espacio de la bolsa para colocar una cierta cantidad de granos. La bolsa tiene las características de las bolsas más usadas, son de 9 pies de ancho por 75 metros de largo. En esa bolsa se puede almacenar cerca de unas 200 toneladas de maíz, de soja, de trigo, 170, 175 toneladas de arroz. Por lo tanto, si nosotros perdemos capacidad de la bolsa, estamos desaprovechándola y estamos haciendo una bolsa muy chata que puede perjudicar esa conservación o ese almacenamiento. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, ingeniero. Bueno. Entonces, eso es fundamental tener presente al hacer y seleccionar el terreno. Tampoco el terreno tiene que ser una especie de palangana, digamos. En varias oportunidades he visto limpiar el terreno y a los costados hacer como un bordo, como una taipa grande, y por dónde va a tener salida el agua de eso. Estoy haciendo como una palangana. Entonces, en una lluvia, después me quedan todas las bolsas metidas en el agua. O sea, se acumula una altura de lámina de agua importante. Y eso me puede generar problemas en la... A las 10 te lleva Laura. Bueno, que te lleve ya Laura. Bueno, entonces hay que tener presente eso, ¿sí? Debe haber unos canales leves a los costados de la bolsa para el escurrimiento del agua, sin mayores inconvenientes. Se puede hacer 2 bolsas apareadas y dejar un espacio al costado de la bolsa, una pequeña zanjita para el escurrimiento posible del agua, y dejar un espacio prudente que tengan en cuenta, ahora les digo, después lo vamos a ver más en detalle, de ese espacio tiene que ser mínimo 4 metros. Si puedo dejar 5 metros, mejor. Después vamos a ver por qué tenemos que hacer eso. Bien. ¿Qué sucede con el estiramiento de la bolsa? Profe. Sí. Cuando hablamos de bolsa para almacenar grano, ¿es la misma que utilizamos para forraje o distinta? No, suele ser la misma. Vale, Lo que gracias. pasa es que cuando colocamos la bolsa para grano, no es la misma colocación de la bolsa cuando hacemos forraje. Eso es al revés. Después vamos a analizar un poquito esa colocación de la bolsa en la percha, de la embolsadora, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan en cuenta. En cuanto al estiramiento de la bolsa, sí. Si la bolsa a los costados, acá donde estoy mostrando, se estira un 1%, significa que en el lomo de la misma se estira un 3%. Quiere decir que si hay un estiramiento de un 10%,
acá va a haber un estiramiento de un 30%. ¿Y qué sucede entonces? Entonces, en ese estiramiento de un 30%, si el espesor de la bolsa es de 250 micrones, resulta ser de que en el lomo voy a tener 140 micrones. Con 140 micrones empieza a perder hermeticidad la bolsa. A su vez, ¿qué va a suceder? Va a suceder mayor condensación dentro de la bolsa. ¿Por qué? Por incidencia de los rayos solares. Acuérdense que el lomo va a estar más en contacto con los rayos solares, ¿no? Por lo tanto, acá me va a generar condensación y esa condensación va a ser humedad y hasta le puedo decir agua en la bolsa. Esa condensación o agua se desplaza hacia la parte basal y toda esta parte basal va a ser granos que voy a perder. Por lo tanto, debo evitar ese pasarme del estiramiento. ¿Cómo evito eso? Entonces, al costado de la bolsa viene una marca y también viene dentro de la bolsa una pequeña regla. Si no lo tengo, bueno, tomo un centímetro como estamos tratando acá. Entonces, ese estiramiento, ese largo de la banda son aproximadamente 40 centímetros. Entonces, hasta ahí tiene que ser el estiramiento. Lógicamente que al principio de la bolsa, fíjense que no voy a poner el freno para lograr eso. Después vamos a hablar del freno de la embolsadora y cómo logramos. Entonces, al inicio de la bolsa, ¿qué se hace? Se lo dobla hacia adentro, se lo vuelve a doblar de vuelta, se vuelve, y después se la tuerce, como el tirabuzón, se ata, inclusive en la misma caja donde viene la bolsa ya viene una cinta o una piola para atar, se ata bien, y ese pedazo de tramo hecho tirabuzón se lo pone para abajo. Por eso es que ustedes pueden apreciar en esta imagen que la bolsa es como que se mete para abajo. Entonces, el mismo peso del grano cae sobre esa parte y hace de cierre. Aún así, es conveniente poner un poco de tierra acá, que después tal vez veamos en otra imagen. Ahí nos aseguramos que en el extremo de la bolsa está cerrado y no va a haber ¿cómo es? Ingreso de agua. Y a medida que empieza a cargarse la bolsa, se le va dando mayor presión de frenado, hasta que logramos la altura más o menos adecuada, que esto ronda en 1,60 m, me aguardan un minuto. Bueno, esto es otro de los motivos por el cual no quiero dar clase virtual. Se rompen los quinotos, hasta más no puedo. No pasa nada, bueno, ingeniero. No pasa nada, le digo. ¿Se entiende? Bueno. Entonces le decía, se va incrementando la presión hasta lograr una altura que en promedio está en 1,60 m, más o menos un poquito más, dependiendo del tipo de grano, pero siempre y cuando que cumplamos también el requisito del estiramiento
del mayor estiramiento posible, que sería los 40 centímetros al costado de la marca que tiene la bolsa. A partir de ahí... Disculpe, me genera sí, la duda, Inge. ¿Por qué usted sí. dice 40 centímetros y ahí dice estiramiento máximo 30 centímetros? 30 centímetros. Estiramiento máximo de 30 centímetros. 40 centímetros es para forraje, en algunos casos. Por eso es que la bolsa se pone al revés, porque cuando pongo al revés, aparece al costado de la bolsa 40 centímetros. 30 centímetros para grano, 40 centímetros para forraje en algunos casos. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de forraje, también son 30 centímetros. ¿Contestada la pregunta? Sí, ahí está. Bien. Bueno, entonces a partir de ahí se mantiene esa presión hoy en día es a través de freno hidráulico, que después lo vamos a ver en detalle cómo se logra. Ahora, fíjense que acá está con tierra, lo que hay que evitar es que la bolsa se confeccione en zonas cercanas a árboles. Esto es un problema acá porque un viento puede romper una rama, esa rama puede venir a caer sobre la bolsa y puede perforar o rajar la bolsa. Y ahí hay un si yo voy a hacer una pequeña hendidura al costado de la bolsa, acá, lo hago en forma vertical, a un pequeño corte para meter el calador, que después lo vamos a mostrar, para sacar y controlar, digamos, la calidad del grano, ¿sí? Y lógicamente, si se realiza un corte en el lomo, tiene que ser un corte transversal a la bolsa, porque si lo hago en el mismo sentido, la bolsa se me abre de punta a punta. Bien. Profe, ¿le consulto algo? Sí. ¿Es cierto eso de que a medida que la bolsa se va rajando, digamos, de punta a punta, si uno le hace un corte transversal justo antes de que llegue, digamos, la ruptura de la bolsa al corte, como que salva esa parte del silo que no se rompió? Dependiendo de la presión que le diste y dependiendo del tipo de grano que está almacenado. Pero sí, se puede. Bien. El vaciado de la bolsa. El vaciado de la bolsa, para eso necesitamos máquinas especiales que son las extractoras. Hay que hacerlo con sumo cuidado. Hay que abrir la bolsa también con sumo cuidado. Ahora vamos a ver cómo trabaja, digamos, esta extractora. Y lógicamente tenemos que tener muy en cuenta o evitar, digamos, que la bolsa se termine rompiendo y perdamos grano. Yo le dije 4 metros, ahí abajo dice bien, mínimo 4 metros, lo ideal sería 5 a 6 metros de distanciamiento. Pueden ir bolsas apareadas, como se puede ver en esta imagen, acá, y después una separación de unos 5 metros para el tránsito de lo que sería el tractor con el carro granelero cuando estamos haciendo la bolsa o cuando estamos extrayendo la bolsa, el grano de la bolsa. Cuando estamos haciendo la bolsa, debe aparecer el grano. Entonces, ¿en qué trasladamos el grano? En carros torberos, carro granelero. Por lo tanto, necesitamos un desplazamiento de ese equipo entre la bolsa, para lo cual necesitamos un espacio de 5 metros aproximadamente. Lo mismo en la extracción. Bien. Si vamos a conservar grano húmedo, tenemos que saber si es posible poder hacerlo. El grano que permite su conservación con cierto rango de humedad y por cierto
tiempo, que después lo vamos a ver en detalle, es el arroz. Los otros granos no permiten una conservación más allá de 10 días, una semana como mucho. El arroz permite un tiempo un poco más extenso y después lo vamos a analizar los por qué. Bien. Entonces, la embolsadora, la máquina que vamos a utilizar para embolsar. Esa embolsadora para granos difiere de lo que es una embolsadora para forraje. ¿Sí? Ustedes tal vez vieron con el ingeniero, no es que tal vez, seguro que lo vieron con el ingeniero Domínguez en forraje, que eran embolsadoras cuyo elemento de activo, digamos, para el embolsado puede ser un sinfín o puede ser un rotor con peines, que comúnmente se lo llama de peines, ¿no? En este caso, en la embolsadora de granos tenemos dos alternativas. De sinfines, que lo vemos acá, podemos hablar en detalle de esto, o puede ser por gravedad, con lo que lo vemos acá. Por gravedad, de energía cero nos llaman también. Esas dos alternativas tenemos en grano. ¿Qué otra diferencia tenemos? La posición de lo que sería la torba. La posición de lo que sería la torba. ¿Qué sucede en forraje? En forraje vamos a tener una batea al costado, cuya base de la batea es desplazable, es decir, que tiene como cadenas y planchuelas transversales, que eso gira, forma con un motor eléctrico o algo, lo hace girar para desplazar el material, el forraje, y que sea entregado al órgano activo de embutido o de almacenado, que sería o el sinfín o el peine. En el caso de la embolsadora de forraje, la de sinfín son embolsadoras más chicas, de 5 pies de ancho, y la embolsadora de 9, 10 o 12 pies son de peines, ¿no? En grano, hay embolsadora también grandes, de 10 pies. La más utilizada en la Argentina son las bolsas de 9 pies, por 75 metros de ancho, como le había explicado. Ahora bien, hay embolsadoras y embolsadoras que no tenemos que elegir o que no debemos hacer cuando seleccionamos una embolsadora. En primer lugar, nunca usar embolsadoras con tornillos inclinados. Para cualquiera lo gran, para cualquiera. A su vez, que el sinfín, con tornillos sinfín inclinado, y a su vez que el sinfín sea angosto. El diámetro del sinfín tiene que ser mínimo 60 centímetros. Y el sinfín tiene que ser horizontal, no inclinado. Mucho peor todavía si el extremo del sinfín va directamente a la toma de fuerza. ¿A cuánto debe girar la toma de fuerza? Ustedes saben que debe girar a 540 vueltas por minuto. ¿Sí? Si gira a 540 vueltas por minuto, significa que las espiras del sinfín están girando a 540 vueltas por minuto, porque acá no hay ninguna reducción. Entonces eso pasa a ser una moladora de grano, no una embolsadora. Y también ya hemos hablado que el grano partido incide en la comercialización de ese grano. Por lo tanto, hay que evitar seleccionar máquinas de estas características. Entonces, si vamos a usar tornillos sin fin, tiene que ser máquinas de tornillo sin fin horizontal, corto y de un diámetro de 60 centímetros.
¿sí? ¿Dónde va a haber una reducción? Aquí, la reducción. Lógicamente que acá abajo va a estar, digamos, la conexión a la toma de fuerza. Por lo tanto, aquí va a haber un engranaje y aquí va a haber otro engranaje para que logre esa reducción, de manera tal de que si gira la toma de fuerza a 540, esto tiene que estar girando a 270, 300 como mucho. Digo, vueltas por minuto, ¿no? Bien. El otro sistema es la embolsadora de energía cero o gravedad. En este caso no hay un elemento activo, como ustedes sin fin, sino que simplemente es por gravedad. Entonces se abre la torba, se deposita, como se está viendo en la imagen, el grano por encima y por gravedad va ingresando el grano dentro de la bolsa. Fíjense ustedes que la bolsa baja de golpe aquí, entonces esa es una de las características, hay que hacer más cortito, digamos, y ya empezar a darle presión para que la bolsa logre un cierto estiramiento. Esa presión hoy en día es a través de lo que serían frenos de sistema hidráulico con freno a disco, y lo que más se aconseja, digamos, que los discos no estén adosados a las ruedas, acá, sino que en el eje que une la rueda va el disco. Creo que hay una imagen por ahí. ¿Por qué? Porque si va adosado a las ruedas, puede generar, y de hecho que lo hace, un frenado diferencial. Entonces la bolsa la constitución de la bolsa no va a ser recta, sino que va a ir como vivoreando la bolsa, y ahí perdemos capacidad. Y lo otro que generamos es mayor posibilidad de que los roedores me generen un rasgado a la bolsa y me rompan la bolsa. Por lo tanto, el freno debe ir en el medio, el disco debe ir en el medio frenando el eje y no las ruedas directamente. Bien. Acá lo ven al disco, donde está en el medio, ¿sí? Y no al lado de la rueda. Bueno, entonces se levanta, hay la posibilidad de levantarlo a través de todo este sistema, levantar la tolva lo más que se pueda. Para arroz, con más razón, tiene que estar muy levantado, porque el arroz no tiene escurrimiento. Al no tener escurrimiento, nos encontramos con el problema de que se puede trancar, digamos. Entonces le tenemos que manejar mejor lo que sería el sistema de frenado de esa bolsa. Esta es una bolsa de 10 pies, y esto que ven aquí, que es en este caso articulado, es lo que comúnmente se denomina percha. Entonces, las bolsas, ¿cómo vienen? Vienen todas acordonadas, o sea, generando flejes. Se lo calza una parte por encima de la percha, la otra parte va a quedar por debajo. Se levanta la percha porque la altura de la embolsadora es elevada, entonces la percha queda en esta posición que ustedes ven acá con la bolsa. Se ajusta, se lo ata de alguna manera a la bolsa para que no se salga de la percha, y a partir de ahí se hace el estiramiento lógico, se lo tuerce, como yo le decía, tirabuzón, se lo mete para abajo a la bolsa y comenzamos a embolsar el grano. Bien. Una vez que hemos embolsado, se termina al final de la bolsa. En el final de la bolsa podemos tener algo mucho más sencillo. Podemos hacer ese tipo tirabuzón otra vez, meterlo para adentro. No es lo más recomendable. Se pueden usar algunas tablitas y clavarlo y meterlo para adentro,
tampoco, también se ha dejado porque puede ingresar humedad. Lo que más se utiliza es el sellado, es decir, una selladora que funciona con la batería de un vehículo, la batería del tractor, lo que fuera, y eso es una selladora, se aprieta y sella el plástico, más o menos de un largo de 1 metro vienen las selladoras, se compra y se va sellando. Una vez que se sella, se lo pone también para abajo y se lo aplasta con el resto del grano que se está embolsando. Son las alternativas de cierre. También se debe poner tierra en el final de la bolsa, sí o sí, algo de tierra tiene que haber, más si tenemos pendiente. Acuérdense que la bolsa es de abajo hacia arriba, la construcción. Entonces, si va pechando la pendiente, es lógico que haya más posibilidades de ingreso de agua en esa sección final de la bolsa, ¿no? Entonces ahí conviene también poner un poco de tierra, hacer lo más hermético posible ese cerrado. Una vez que se va a extraer el grano de la bolsa, ahí usamos la otra máquina que son las extractoras. En la imagen estamos viendo algunos tipos de extractoras, en donde, digamos, ya vamos a ver cómo está constituida esa extractora. En primer lugar, hay un sinfín de extracción, vamos a ver más en detalle, y hay sinfines barredores a los costados que pueden tener esta característica, es decir, un sinfín central, que muchas veces ya no se utiliza para grano, este modelo, pero sí los sinfines laterales, que son los sinfines barredores. Esos sinfines barredores lo que hacen es acercar, digamos, el grano hacia donde está la boca del sinfín extractor y produce la extracción. Para introducir esa extractora dentro de la bolsa, bueno, no hay mucha presión al inicio de la bolsa, ¿sí? No hay mucha presión, hay una cierta depresión, se lo hace un corte transversal, se lo empieza a abrir a la bolsa y se va cargando, y a medida que avanza, la misma embolsadora tiene una guillotina, que lo vamos a ver más en detalle ahora, y ahí va avanzando lentamente. Estos son los sinfines extractores, estos que están acá, los sinfines barredores, y este es el sinfín de extracción. A esto yo le llamo boca de acceso o de ingreso. Entonces, esto lo que hace es tener pasos invertidos, de manera tal de acercar el grano de los laterales de la bolsa hacia el centro para que pueda ser extraído. Bueno, entonces, es conveniente el uso de los silos bolsas, por supuesto que sí. Es un método barato. Fíjense ustedes que el precio de embolsado y de extracción son $15 por tonelada. ¿Sí? Una bolsa hoy está en un precio de entre los 650 y 700 dólares, dependiendo del tipo de bolsa. Y en algunos casos pueden llegar a más de $1.700 la bolsa. Aún así, todavía es mucho más barato que una pequeña planta de acopio donde tenemos la fosa, la limpiadora, algunos silos pulmones, etcétera, etcétera, y los silos de almacenamiento. Estos silos de almacenamiento son muy caros. Un silo de 200 toneladas a 500 toneladas está por encima de los 3 millones de pesos, porque no solo es el silo, sino toda la infraestructura que hay que armar, digamos, para lograr
la ubicación de ese silo. Entonces lleva mucha plata. Entonces, por eso es que hablamos de una solución a la falta de infraestructura. En un grano específico, que es el arroz, podemos incrementar la capacidad de secado a través de una metodología denominada temper. Y también podemos usar como silo buffer, o sea, cuando los caminos de acceso a las chacras no nos permitan, por lluvia, nos permitan el tránsito de camiones, entonces podemos embolsar ese material húmedo con cierta humedad por unos días hasta que el camino quede en condiciones, se oree, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ingresarán los camiones y hacemos la extracción de la bolsa y cargamos los camiones. ¿Sí? O sea, se puede hacer un embolsado de grano directo de chacra y eso una semana lo podemos tener en la bolsa sin mayores inconvenientes. ¿Qué sucede en el caso de arroz específicamente? En el caso de arroz hubo un incremento, como en los otros granos, en cuanto a la producción. O sea, incremento en rinde e incremento en área. Eso trajo aparejado, digamos, un problema a nivel de lo que sería limitación o falta de infraestructura. Entonces, a esa problemática se analizó una posible solución. Y esa solución fue el uso de bolsas plásticas. Al principio, el almacenamiento del arroz seco. Base cámara con 12% de humedad o 11,5% de humedad. En ese sentido, no hubo mayores inconvenientes para hacer los ensayos por parte del productor, porque bueno, al ser un arroz seco, digamos, entendía el productor que podría ser factible hacerlo. De hecho, los ensayos que hemos hecho no tuvimos mayores inconvenientes de poder hacerlo. Después surge también, digamos, ese incremento de la producción trae aparejado otro problema, que es el cuello de botella en el secado del arroz. Hemos visto en clase anterior que bajamos un porcentual por hora de 0,8% en arroz. Encima es el cultivo que se cosecha con mayor humedad, es decir, se puede arrancar la cosecha con un 24% de humedad, en algunos casos más, hasta un 26%, y la humedad mínima recomendada para la cosecha son 19% de humedad, 19-20%, o sea que se cosecha muy húmedo, por lo tanto se tiene que secar. Si nosotros tenemos el problema encima, que es el grano que más tarda en secarse por la disminución porcentual por hora, que no supera el 1%, está en un 0,8% en condiciones normales, ahí genera un problema de cuello de botella en el secado. ¿Qué se pensó para eso? Entonces, después de una serie de estudios, de análisis, de búsqueda, encontramos que podíamos hacer una prueba de conservar arroz húmedo y de hacer un secado diferencial, denominado, y aparte de ese secado diferencial, hacer un tempering usando a las bolsas plásticas o los silobolsas como silo buffer. Bien, vamos a hablar de qué se trata eso. Entonces, lo que se hizo en arroz allá por el 2000, 99, una consulta. 99. Sí, escucho. El arroz dijo que se cosecha con alrededor de 24-26% de humedad, pero dependiendo de la variedad, sí. Si es grano grueso, se cosecha con más humedad. Pero que es exigente de un 19-20% de humedad para guardar el grano en la bolsa. No. Lo que dije es que se cosecha con una humedad
de 24 y que la humedad mínima de cosecha debe ser cercano a 19-20%. No dije que eso va en bolsa después. Dije que para evitar pérdida de grano, para evitar fisura del grano, lo más conveniente es cosechar en el rango de 20% humedad, 19% a 24 o 26%, dependiendo del cultivar. Eso es lo que dije. Dale, ahora sí entendí. Dale, gracias. Bien. Entonces, allá por fines del 99-2000 hemos comenzado con la conservación de arroz base cámara, ¿no? Después, por el 2004, hicimos el estudio de conservar arroz a distintas humedades y cuáles eran los factores incidentes. Para el 2006, estudio de la embolsadora, desgaste del sinfín y algunas propuestas de sinfines. O de endurecimiento de sinfines, que después vamos a hablar un poquito. En el 2007-2008, secado diferencial, ahí trabajamos con lo que es el tempering, ¿sí? Y en el 2008-2009, hemos trabajado con la concentración de CO2 como determinación de problemas de calidad indirecta y análisis temprano de esa calidad, similar a lo que se hace con los otros granos. Entonces usamos todo un aparato de determinación de la concentración de CO2. Después vamos a hablar de eso. Entonces, a través de todos estos estudios, ¿qué sucedió? Se demostró que la viabilidad de los silos bolsa para arroz base cámara, con humedad por debajo del 12%, se puede conservar aproximadamente por un año. Hemos hecho ensayos de 1 año y medio, dejar bolsa de 1 año y medio, sin problemas de conservación. Mientras que la bolsa no se rompía, no había problema de conservación. Y problema de calidad fundamental. Arroces con humedades de 16% se pueden conservar hasta 4 meses, sin afectar la calidad del grano. Y arroz con humedad de hasta 20% es posible almacenarlo por 40 días. Yo diría más 30 días que 40, ¿no? Sin pérdida de calidad. Ahora, el análisis de grano manchado demostró ser un buen indicador del estado general del grano, porque el análisis de CO2 no es un indicador adecuado. Después y tampoco humedad y temperatura. Después lo vamos a analizar en cierta medida. Más de 70.000 toneladas en bolsas plásticas, hoy un poquito menos que estas cantidades. Entonces se han observado algunos problemas a nivel de frenado que se fueron solucionando con mejor diseño de lo que sería el sistema de frenado. Al principio los sistemas de frenado eran una zapata que apretaba la rueda y eso era imposible manejar un frenado continuo en ciertos determinados tiempos. Lo que sucedía en eso era que se estiraba mucho la bolsa, se aflojaba de golpe, bajaba la bolsa, después como bajaba, se volvía a estirar y empezaba a quedar esto como lomo de camello, donde en estos lugares hay mayor concentración de oxígeno y humedad, generando problemas en la conservación, ¿no? Y eso hay que evitar. Donde más se producía ese problema era en las embolsadoras de energía cero. Después se mejoró el sistema de frenado de las embolsadoras y lógicamente también se mejoró el almacenamiento o el diseño, diseño no, sino el desarrollo, digamos, de la constitución de la bolsa con este tipo de embolsadora. Aún así, podía haber algunos problemas que también se fueron solucionando, donde hay roce
en estos puntos esto puede generar ruptura de bolsa, de hecho que lo generaba, entonces se alargó, digamos, el eje de la masa de la rueda para evitar todo esto. Por eso fue un poco un análisis tedioso de lo que sería este tipo de embolsadora. Entonces, fíjense ustedes, los parámetros humedad, temperatura y CO2 no son buenos indicadores para detección temprana de anomalía en la calidad de agua embolsada. Tampoco como es el CO2, o sea, ahora vamos a ver algunos análisis en donde decimos que por qué no es conveniente el uso de esos indicadores. Los granos y semillas se pueden conservar a 16% de humedad sin que se altere la calidad por 3 meses haciendo controles periódicos, ¿sí? Y a su vez, el poder germinativo, o sea, si yo voy a conservar semillas, en este caso de arroz, el poder germinativo de la semilla se ha afectado con el ingreso de agua en el silo bolsa. En una semana puede variar de 97% de poder germinativo a 5%. Ojo con eso. Ahora, ¿va a pasar esto en toda la bolsa sin humedad? No. Se puede detectar porque la humedad no se transmite, no es que dentro de la bolsa se dispara la humedad afectando a todos los granos, no, sino que afecta en el sector. Lógicamente que eso se detecta en forma inmediata y ese sector puede tener problemas, pero no el resto de la bolsa. Si se lo toma a tiempo, por eso es conveniente hacer el seguimiento periódico a través de los canales de la bolsa. El efecto de lluvia, fíjense, acá ingresó agua, ¿no? Después se ve un leve incremento de la humedad, pero cuando la humedad indica problema, resulta ser que el grano ya tiene serios inconvenientes. Esto es un silo con 12% creo que era de humedad, y fíjense, este silo con 18% no hubo muy bien cerrado, acá ingresó agua en el final de la bolsa, mal cierre de la bolsa, acá buen cierre de la bolsa, no hubo ningún problema con mayor porcentaje de humedad del grano. Lo mismo sucede con la temperatura, o sea, la temperatura se ve levemente incrementada en ciertos lugares, al final de la bolsa, el resto no se afectó, y fíjense que la temperatura en este caso tampoco hubo variaciones bruscas, digamos, no hubo mayores problemas. La temperatura copia un poco lo que sería la temperatura ambiente, pero fíjense en las variaciones bruscas de temperatura ambiente, la temperatura dentro de la masa granaria no se ve afectada, mayormente. Ahí está el mal cierre de la bolsa. Ahora sí, fíjense lo que es el tema de grano manchado. El tema de grano manchado, hay una tolerancia de 0,5%, la tolerancia en la comercialización. Fíjese que hubo unas leves oscilaciones. Cuando se detecta esas oscilaciones mayores, cercanas a 0,30%, lo que hay que hacer es sacar el grano. Automáticamente se saca el grano. Se lo trascila, digamos, se lo seca y se evita el problema de grano manchado. Si no, fíjese cómo exponencialmente se dispara, y ese grano manchado es grano no aceptado en la comercialización. Para arroz. Fíjese que la tolerancia acá no supera, con 18% de humedad, el grano manchado nunca tuvo inconveniente durante todo el periodo que se hizo el ensayo. ¿Qué sucede con CO2? O sea, CO2, ¿qué dice la técnica? La técnica de CO2 dice que en los granos, mientras el incremento de CO2 dentro de la bolsa no supere los 16%, lo que va a suceder es una disminución del oxígeno
un incremento de CO2 hasta cercano a 16%. En esas condiciones no hay presencia de insectos, los insectos mueren, no hay presencia de hongo, o sea, no hay actividad ni biótica ni abiótica dentro de la bolsa. Ahora, cuando hay un incremento que supere ese 16%, los problemas, tirarle un matecito a cabeza de vez en cuando, hermano. Tengo acá a un pasante que toma mate solo, nomás. Erinola le dicen de solo, toma solo. Bien, entonces, les decía, cuando hay un incremento que supere ese 16% en otros granos, eso es que hay presencia fundamentalmente de hongo. Entonces se revierte un poco el concepto. Y si llegamos a un 17, 18%, en otros granos, no arroz, el problema es una putrefacción, una descomposición marcada de ese grano. Fíjense ustedes que en arroz, ¿qué sucede? Acá se ve algunos problemas, incrementos de lo que sería CO2, y aquí en este silo, con 18% de humedad, fíjense, el oxígeno tiende a bajar mucho, el CO2 con un incremento por encima del 30%, cuando vimos esta lectura que empezó a superar el 20% aquí, nos hemos asustado y analizamos el muestreo que teníamos en el calador. El arroz estaba en perfecta condición. Entonces, se tomó la determinación de continuar con ese almacenamiento haciendo los controles. Y eso se iba incrementando hasta llegar a estos valores y el arroz continúa en perfectas condiciones. Entonces, nos encontramos que el análisis de CO2 para arroz como detección temprana de anomalía de calidad no sirve. No es un buen indicador. De manera tal de que, lógicamente, el consejo que le hacemos a los productores es no compren un detector de CO2 para arroz porque no sirve. Ahí se produce el problema. ¿Por qué no? ¿Por qué sucede esto? Porque el arroz tiene cáscara. Y el arroz, al tener cáscara, es como que continúa teniendo oxígeno dentro de esa bolsa. O sea, ocupa un volumen de la capacidad granaria o de la capacidad intergranaria, mejor dicho. Entonces, esa cantidad hace que el espacio ocupado por cáscara osciló entre un 39 y un 45% del volumen total. Entonces, la presencia de cáscara al momento de ensilar grano de arroz provocó un aumento de porosidad de un 7% respecto al mismo grano descascarado. Por lo tanto, mayor cantidad de aire comparado con cultivos que ensilan sin la presencia de cáscara. Por eso es que los otros cultivos que no tienen cáscara, a un 16% de CO2, 17% de CO2, hay que tener mucho cuidado. En cambio, en arroz no sucede lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con las embolsadoras? Las embolsadoras de estas características me generan mayor daño mecánico al grano. Por lo tanto, sin fin corto. Las embolsadoras de energía cero prácticamente sin daño mecánico. Hemos hecho ensayos con embolsadoras 0 kilómetros, nuevita. Entonces, una embolsadora de alimentación por gravedad, una embolsadora de sinfín corto con 60 centímetros de diámetro y una embolsadora de sinfín largo inclinado también con 60 centímetros de diámetro. Entonces, fíjense ustedes, con dos humedades de 12 y 16% de humedad de grano, entonces fíjense que a medida que incrementaba la humedad teníamos un poquito más de daño al grano.
Entonces, fíjense, con alimentación por gravedad 0,022. Esta ruptura podría ser, digamos, por el mismo golpe del grano contra las chapas de la embolsadora, ¿no? O podría ser que ya venía, digamos, fisurado el grano desde la cosecha. Y nos encontramos con este problema. Aún así es muy bajo el promedio. En sinfín corto también, un poco más comparado con lo que sería de gravedad, pero es mínimo el porcentaje de ruptura de granos que habíamos tenido. Ahora, ¿qué sucede con sinfín largo inclinado? Con sinfín largo inclinado, sí ya hay un porcentaje importante que esto me va a incidir en la comercialización. Entonces, el otro problema es el desgaste que genera el arroz. El arroz tiene un alto contenido de sílice, desgaste que genera en los chapas, los sinfines, en todo. Fíjense es el desgaste que tiene. Fíjense aquí, también, digamos, con cierto cementado del grano. Este cementado no es el más adecuado, es un sistema duro. Este cementado es mejor, que es con lo que sería acero al boro. Entonces esto tiene menor rugosidad, pero en las uniones con el eje me puede generar algún problema de desgaste, quedándome algunas muescas que pueden causar daño al grano. Aquí está más cementado, ya no solo las espiras, sino también el eje cementado con acero al boro, por lo tanto se evita ese problema que yo estaba diciendo. Se probó también con ponerle una capa de plástico a las espiras del sinfín, y fíjense el desgaste que tuvo. No alcanzó a hacerse una bolsa, no se embolsó 170 toneladas de arroz y este plástico se desgastó totalmente. Por lo tanto, no era lo más aconsejable hacer ese adicionamiento de un polímero, de un plástico especial, que en otros granos funcionaba perfectamente. Por ejemplo, poroto. Para poroto sí es bueno, para arroz no es bueno. ¿Por qué digo poroto? Porque es uno de los granos que también sufre mucho el problema de quebrado o de fisurado. Entonces, fíjense ustedes qué pasa con las tractoras, la tractora de sinfín desgastado. Entonces, fíjense ustedes, la embolsadora en buenas condiciones, pero las tractoras en malas condiciones. Entonces, ya hay un problema de que va bajando el porcentaje de grano entero o de daño, en donde solamente con las tractoras en malas condiciones tenemos cerca de un 5,5% de porcentaje de daño al grano, ¿no? ¿Y qué pasa si la embolsadora también está en malas condiciones? La embolsadora está en malas condiciones, puede superar un 10% de daño mecánico al grano, y eso es muchísimo. Eso tiene un impacto muy marcado en lo que sería la futura comercialización del grano. Estamos en extractoras, hay extractoras neumáticas. El arroz no tiene escurrimiento, por lo tanto, a las embolsadoras se le tuvo que diseñar esto, que es un pateador, va pateando y va tomando el arroz para que pueda caer sin mayores inconvenientes. Sí, no sé por qué, pero... Bueno. No es un pequeño video como trabajan nada más, pero esto es lo que yo le quería mostrar. Fíjense que tiene una pequeña guillotina que va cortando, pero está floja la bolsa. A medida que va sacando el grano, se afloja la bolsa, por lo tanto, se puede cortar en forma longitudinal a la bolsa, pero no se produce, digamos, el corte
de punta a punta la bolsa porque no hay presión, no hay estiramiento. Si fuese en esta parte acá arriba, sí, vamos a tener problemas. Pero como se va cortando y se va extrayendo previamente, entonces se logra, digamos, que la embolsadora se meta dentro de la bolsa sin mayores, que la extractora, perdón, se meta dentro de la bolsa sin mayores problemas. Lo otro que también cuentan las extractoras es con un sistema de enrollado de la bolsa a medida que se va extrayendo el grano, ¿no? Se enrolla y después se saca. Lo que hay que tener muy presente es la humedad que puede tener el grano, porque en ese sector de enrollado nos podemos encontrar con esta situación de cierta cantidad de grano envuelto, digamos, y esto es considerado pérdida, ¿no? Bien. Se ha diseñado, este es un proyecto que quedó inconcluso por falta de presupuesto, más que otra cosa, pero es interesante proyecto que después, si conseguimos algún financiamiento, lo terminaremos. Esto es una extractora neumomecánica para evitar ese posible daño al grano, ¿no? Ahora fíjense ustedes qué sucede con las vueltas de la toma de fuerza. Entonces, fíjense, una toma de fuerza trabajando lento. Sí, bueno, si yo voy a dañar el grano, voy a trabajar lento para evitar ese daño, error, porque los sinfines tienen, digamos, su bancada en los extremos nada más. Si yo trabajo con la toma de fuerza lenta, el sinfín no se carga de grano. Y entonces empieza a chicotear dentro de lo que sería la camisa, a moverse. Eso le genera ruptura de grano y fíjense el incremento de ruptura de grano que sucede acá. Ahora, ¿qué sucede si manejo las vueltas, la toma de fuerza a la vuelta correspondiente? Fíjense, 540 vueltas de la embolsadora, de la extractora, perdón, pasa a 260 vueltas, ¿se acuerdan? Yo le dije 260, 280. Y del tolvero, la salida del tolvero a 540 gira 280 vueltas por minuto, o sea que no tenemos mayores inconvenientes. Por lo tanto, fíjense ustedes que no hay un marcado incremento de daño mecánico al grano. Por eso siempre le decimos, manéjense con las 540 vueltas al tractorista. Porque, ¿qué pasa? El tractorista acelera demasiado, entonces lo pone a 600 vueltas. Cuando el tractor está más acelerado, mejor para él. Fíjense, a 600 vueltas la toma de fuerza, las vueltas de la extractora, del sinfín de la extractora, pasa a ser 360, y las vueltas del tolvero pasa a ser 370. En ese caso, tengo un incremento marcado de grano en porcentaje, supera holgadamente un 2%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hola. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, ya le digo a Laura. ¿Sí? Bueno, listo, vale. Chao, chao. Bueno, ¿qué pasa con el tempering? ¿De qué se trata esto? Entonces, el secado diferencial y tempering. Para que usted tenga una idea, hablábamos entre 19 y 24%, ¿sí? El rango de humedad de cosecha del grano. ¿Me están escuchando bien? Hola. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si cosecho un 24, más tiempo de secado, más ineficiente, más costo, ¿no? Entonces, el grano tiene capas de humedad que ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, tenemos la materia biológica, el agua de primer tipo, el agua de segundo tipo y el agua de tercer tipo.
Y el agua de cuarto tipo. Entonces, el agua de cuarto tipo mayor a 27%, ya cuando cosechamos no está porque cosechamos con 24%, o sea que eso desaparece. Y también va a desaparecer en el secado el agua del tercer tipo. Más o menos queda con secado a 11, incluso desaparece parte de esto, ¿no? Cuando hacemos ese secado. Por eso es que van desapareciendo esa capa. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Con humedades mayor a 20%, podemos incrementar la humedad. ¿Por qué? Porque el agua se libera muy fácil. Entonces, no tenemos a 38 grados centígrados como aconseja, digamos, los fabricantes de las secadoras, ¿no? Lo incrementamos la temperatura de la masa granaria entre 42 y 45%, no más de eso, con arroces que tengan una humedad superior a 20%. Cuando se acerca a 19%, disminuir lentamente la temperatura de la masa granaria. Esto se puede hacer si la secadora es a gas. Si la secadora es a leña, como en la mayoría de los casos hay, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la experiencia que tenga la persona de agregar leña o de quitar leña para mantener, digamos, las temperaturas, la masa granaria en las condiciones que queremos nosotros, que son 42. Pero lo que se puede con gas, no hay mayores inconvenientes, eso es como una cocina. Ustedes tienen una perilla que le doy un poco más de calor o cierro y tengo menos calor y punto. Entonces se disminuye en forma paulatina, de manera tal de que cuando llega a 17% de humedad del grano, tenga una temperatura de la masa granaria de 38 grados centígrados. Entonces, con humedades cercanas a 16, en caliente, no enfriado, se lo almacena en bolsa plástica. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿dónde se produce más daño mecánico al grano y fundamentalmente en arroz? No es en la extracción. Si la extracción de agua por medio del secado es paulatino, 0,8%, 1%, excepcionalmente, no hay mayores problemas. El problema es el reingreso de agua. Ese reingreso de agua en todos los granos lleva el nombre de revenido del grano. Revenido del grano. Y ahí es donde se produce mayor fisura. ¿Sí? Por eso es que después, previo a su almacenamiento en los silos, se lo enfría. En este caso, si van al silo bolsa para que se genere ese tempering, no lo enfría, va en caliente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el gradiente, fíjense, el gradiente de temperatura va disminuyendo a lo que sería la parte de la superficie, la humedad, el gradiente de humedad va disminuyendo lo que sería la parte de la superficie, va seco, va a estar en la superficie, más agua voy a tener en el medio del grano, y el gradiente de temperatura se va incrementando, o sea, menos humedad voy a tener en el centro del grano que en la periferia, ¿no? Va a estar más caliente por ese secado. Entonces, fíjense ustedes, lo que sucede es que si yo tengo la temperatura, lo manejo en esos 45 grados, cuando estoy cerca de 19, lo voy bajando de manera tal de que cuando voy a hacer el tempering a 16, esté con 38, lo que sucede es que el arroz toma un estado gelificado, ¿no? En ese proceso de secado. Y después se cristaliza otra vez. Entonces, en ese proceso de gelificación, de pasaje de gelificación a cristalización,
todo aquel arroz que estaba fisurado, si yo hago el secado común, ese grano termina fisurado, termina quebrándose. Ahora, en este proceso lento, lo que sucede es que se vuelve a soldar los granos. Cuando se vuelve a soldar los granos, tengo un incremento de ganancia de un 8,4% de acuerdo a los ensayos que hemos hecho con este sistema de tempering. En este caso, casi un 7%, se mantiene más o menos esa relación. Y fíjense las pérdidas que tenemos con un secado convencional. Cerca de un 9% de granos partidos o quebrados. Tenemos más tiempo y más costo en ese sentido. Porque al cortarlo a 16%, lo embolsamos durante 3 meses, donde pasó todo ese problema de la cosecha, donde bajamos el problema del cuello de botella de la cosecha. Por supuesto que después de los 3 meses hay que sacar el arroz y secarlo para tenerlo con 11,5%, 12% de humedad. No es que lo voy a conservar en forma eterna dentro de la bolsa a 16%, no, ahí después de los 3 meses voy a tener problemas. Entonces, 3 meses nada más. Porque esto, ¿para qué me sirve? Para incrementar la capacidad de secado de la planta de secado, en esos 3 meses. Lo hago rápido, el secado hasta 16, y lo embolso. Y después lo seco. Fíjense cómo incremento. Entonces, porcentaje de granos enteros, mayor incremento de porcentaje entero, de 63 versus 54, o 64 versus 52, de acuerdo a los 2 años que hemos trabajado. Fíjense la hora de secado, 10 horas, 12 horas, o sea, acá se incrementan los costos. Y fíjense el aumento de la capacidad de secado, un 33% en este primer ensayo, un 50% en este segundo ensayo. O sea que el ahorro de tiempo de secado en porcentaje es un 20%, un 30%, que eso trasladado a costo es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que con este sistema de tempering, el costo de secado y de extracción te paga solo para arroz. Y eso es un dato interesante a tener. ¿Qué pasa con la seguridad en manejo de grano? Bueno, siempre dentro de una planta de acopio tiene que trabajar de a 2. Uno fuera del silo, uno dentro del silo. El que está dentro del silo siempre con arneses colgados, no suelto, porque puede haber falso piso, ¿no? Y esto cede y el tipo se ve tapado por grano y lógicamente le va a generar la muerte a esa persona. Puede suceder este tipo de falso piso también, por eso siempre colgado de arneses, siempre con un handy el que está afuera y siempre con un handy el que está adentro, para estar en contacto, para evitar algunos problemas. Otro problema es por humedad o diferencial de humedad en las paredes de los silos, puede formarse falsas paredes, ingresa al operario a querer hacer la extracción de este resto de grano. También hay que tener en cuenta que este arnés no es, le debe permitir deslizarse hacia abajo al operario, y cuando tiene algún problema tocar, digamos, el arnés, ese arnés tiene un sistema de tensión y de contracción, como un resorte, digamos, pero que es de un material especial. Entonces eso sube y evita el problema de que el operario quede atrapado por los granos. Ahora fíjense lo que sucede con el atrapado, cuando una persona es atrapada. Fíjense a nivel de tiempo, ¿no? En 15 segundos, una persona cuya altura normal, digamos, ¿sí? 1,60 m, 1,70 m, en 15 segundos se puede
cuando cede el grano, puede estar dentro de esa masa granaria hasta la mitad. En 30 segundos ya está todo el cuerpo. ¿No? O sea que es muy rápido cuando se dio ese falso piso que yo le digo. Ahora, ¿qué esfuerzo se tiene que hacer para extraerlo? Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de una persona relativamente flaca. Estamos hablando de una persona de 75 kilos, ¿sí? Se tiene que hacer un esfuerzo de 148 kilos totales para sacarla a la persona. ¿Qué sucede si esa persona queda atrapado hasta el cuello? O sea, 285 kilos se tiene que hacer de esfuerzo para generar la extracción. Eso es casi imposible de poder hacerlo. Permítanme decirles que va a ser mucho más fácil quedarse con la cabeza de este hombre si hacemos ese esfuerzo de 285 kilos. ¿Se entiende? Fíjense qué pasa cuando está totalmente tapado de grano esa persona, ¿no? Hasta lo que sería el límite de la cabeza, el esfuerzo que tenemos que hacer de 439 kilos, mucho más imposible, y si está todo tapado 757 kilos, lamentablemente, en esas condiciones hay que decirle a los parientes que este hombre palmó por quedar. Entonces, al decirle esto, el día de mañana, si tienen que trabajar en una planta de acopio, tienen que ser muy exigentes con la seguridad y con el uso de los arneses para evitar problemas que pueden ser hasta mortales. Muy bien, muy agradecido por haberme soportado estos. Yo creo que ya me empiezo a despedir de ustedes porque las próximas clases lo va a dar el ingeniero Loizaga, no sé si presencial, no sé si virtual, pero él se va a dar la clase de agricultura de precisión. Entiendo que en 2 clases daría ese tema, por lo menos la parte más gruesa, porque la agricultura de precisión es un tema bastante importante, es muy importante y bastante extenso. Lo vamos a tratar de resumir en 2 clases lo más que se pueda, ¿no? Así que con esto estamos cerrando bastante lo que sería el cursado. Quedaría por ahí hacer si tienen algunas dudas, algunas preguntas, lo contesto y si no, nos vemos la próxima. Yo quisiera controlar el ejercicio que mandó usted para hacer de pérdida de cierto que me dijiste eso. Profe, ¿le consulto algo? Sí. Nosotros el miércoles que viene, 17 y el viernes 19, vamos a tener la clase con el ingeniero. Sí. Y el otro miércoles 24 vamos a tener el parcial. ¿Hay posibilidad de un lunes o el martes antes del parcial hacer una clase de consulta por todas las dudas que haya y todo eso? Ya que ahí vamos a estar bien estudiados y... Ningún problema. Dale, buenísimo. Entonces organizamos con el de cátedra, por grupo. Lo coordinamos así como se coordinó esta clase, lo coordinamos ¿cómo es? Y lo llevamos a cabo. Y sí, se puede hacer. Dale, gracias. A ver, ¿cómo es que tengo para habilitar que puedan, que le tengo que dar hospedador a tiene que apretar seguridad y ahí permitir compartir pantalla. Seguridad. Y ahí compartir pantalla. Perfecto. Ahí está. Bueno. Todo suyo, don Chimillari. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve o no? Supongo que sí, ya lo está viendo. Yo lo veo, no sé si el resto lo ve. Sí, se ve. Sí. ¿No ve usted por las dudas? Yo veo. Ajá, bien. Bueno, acá teníamos lo que decía, al realizar la determinación de pérdida, se determinaron el previo pasaje de la cosechadora,
O sea que esto vendría a ser pérdida de pre-cosecha, antes de que pase la cosechadora. Sí, señor. Y se contaron 6 capítulos en un aro, se contabilizaron 35 granos en el segundo aro. Bueno, acá voy volcando los datos de los granos que se contabilizaron y los capítulos, ¿sí? O sea, se contabilizaron un total de 137 granos y 6 capítulos. Granos por capítulo, esto lo uso para lo que es el sistema de trilla. Que después, cuando pasa la cosechadora, en las bandejas encontramos 37 granos, 39, 36 y 28, que estos estaban sueltos, ¿sí? Sí. Después, lo que es capítulo, obviamente, ya no vamos a encontrar porque pasa la cosechadora, pero sí encontramos grano dentro de los capítulos que, bueno, desgranamos todo y sabemos que grano, había... O sea, resto de capítulo, no capítulo entero, resto de capítulo con grano. Exactamente. Sí. Que sería esta cantidad de grano, ¿sí? Dentro de la bandeja 1, la bandeja 2, la bandeja 3, la bandeja 4. Ajá. Bien. Y después tenemos lo que hacemos cuando pasa el cabezal sería, que decía acá, teníamos 88 granos, 97, 92 y 92 otra vez. O sea, ahí lo que sucede es que levantan la bandeja y debajo de la bandeja se encuentra con esa situación. Exactamente. De grano. Exactamente. Sí, o residuos con grano. Sí. Claro, sería debajo de la bandeja, digamos. Exacto, sí. Y encontramos esta cantidad de capítulos, o sea, en realidad acá puso 4 capítulos, pero bueno, le puse 1 por bandeja, por así decirlo. Porque dice... porque los capítulos no van a estar debajo de la bandeja Macellari. Los capítulos van a estar en ese rectángulo que ustedes toman para determinar los capítulos. Claro, ¿Entiendes? claro. Sí. O sea, no es que va por bandeja. Los capítulos, ustedes en la pre-cosecha, cuando hicieron capítulos, en la parte de arriba que dice 1, 2, no sé qué, eso es pre-cosecha. Ahí, ¿de dónde extraen ese capítulo? De un rectángulo que el ancho del cabezal y el largo es en función al distanciamiento entre líneas, será 19 o 14,3 si a 50 o a 70, ¿no? Bien, bueno. Entonces, ahí voy a ir, después que pasó la cosechadora, en ese sector que pasa la cosechadora, ahí voy a ir a buscar si hay capítulo. Si hay capítulo, el problema es el cabezal. Entonces, en este caso se encontraron 4 capítulos en ese rectángulo. Vos lo distribuyas debajo de la bandeja, bueno, está bien, no sé. Sí, era para contabilizarlo nomás. Pero vale la aclaración que no hay capítulo debajo de la bandeja. Sí, totalmente. Obviamente, ¿no? Yo simplemente puse 1 como para poder contabilizar. Por ende, bien, lo que sigue seguramente va a estar mal. Después dice, para obtener las pérdidas verdaderas por cabezal debemos restar lo que serían las pérdidas de pre-cosecha. Son pérdidas que no tienen que ver con la máquina, sino más bien con el cultivo. Por ende, acá entonces yo hice la pasada de la máquina, tantos granos y tantos capítulos. Sí. Y en la pre-cosecha nosotros teníamos 137 granos y 6 capítulos. Claro, entonces, pero ¿qué sucede con los capítulos? Los capítulos vos tenés que pasarlos a grano. Entonces, ahí lo que a vos te está faltando, creo yo, no sé si lo hace después, es que tener una fórmula que es el número de capítulos sobre el número de línea o de surco, ¿sí? Por el peso de un capítulo. ¿Estamos? Y ahí lo pasaste a grano. Entonces ahí tenés la cosecha o pre-cosecha total. Ajá. Bien. Sí, no, la verdad no pasé los capítulos eso es lo que veo que te está faltando, porque no podés
mezclar capítulo con grano. Todo tiene que ser kilo, todo tiene que ser kilos de grano o cantidades de grano, y en el caso del capítulo también pasa a kilo, digamos, pérdida. Acuérdense que la tolerancia son 100 kilos. Entonces, Sí. ¿cómo lo transformo a los capítulos en kilos? Entonces, lo que tengo que hacer es la fórmula de número de capítulos sobre el número de líneas por el peso promedio de un capítulo. Ahí lo pasé a kilo. ¿Entienden? Claro, ahí tenemos el dato de 48 gramos, el peso del capítulo. Subilo arriba y está. te dice, fíjate vos, peso promedio de un capítulo, 48 gramos. Con ese dato vos, al número de capítulos que tuviste en pre-cosecha, tuviste 4 capítulos en pre-cosecha, es 4 dividido el ancho, no sé, tiene que dar el dato del ancho del cabezal. A ver. Guarda un minuto, por favor. Dice que tiene un cabezal de 9 surcos, no sé cuánto el distanciamiento que se planta el girasol. Más o menos. El distanciamiento del girasol puede ser 0,50, 0,52, 0,70. Está el ancho del cabezal. Sí, cabezal de 9 surcos. Sí, sería por Entonces, 0. ahí tenés los líneas. Entonces va a ser 4 capítulos dividido 9 multiplicado por 48. Ahí lo pasás a kilo. ¿Cómo sería entonces? Sería O sea, para pre-cosecha. A ver, vamos a hacer para cabezal, que acá tenés 1 son 4, ¿sí? Acá tenés 6. En pre-cosecha, por ejemplo, tenés 6. Sería 6 capítulos dividido 9 surcos multiplicado por 48. Sería 6 capítulos dividido 9 surcos por 48. ¿Le ponemos 9 surcos o le tenemos que poner en metros? No, porque son los números líneos. O sea, 9 surcos, 9 líneas, lo mismo. Está. Por 48. Me daría 32. Esos son los kilos. Esos son los kilos de pérdida por capítulo. 32 kilos un capítulo. No, si son 6. Ajá, 32 en los 6. Sí. Bien. Sería 6. Sería 5 kilos por capítulo. 5,33. Bueno, sigamos con esto, después lo reharé al coso. Una vez hecho el balance, digamos, a mí me dio 232 granos. Sería para lo que era. Obviamente esto está mal porque no contabilicé el tema de los capítulos. Está bien, pero lo que puede hacer es el balance de grano. O sea, vos decís, bueno, comparo con grano. Yo lo hice con grano, justamente. El capítulo después lo puede analizar aparte si querés. Está. Yo comparé con lo que era acá fui haciendo una sumatoria para ir teniendo los totales. Sí. Entonces, el total de la cola me dio 631 granos. Ajá. Yo puse real del cabezal acá, pero bueno, no teniendo en cuenta los capítulos, ¿sí? 232. Entonces, el total de la cosechadora es 863. Granos. Uh-huh. Entonces, el total de la cosechadora son 863 menos lo que es la tolerancia, me da un balance de 773 granos. Como el problema acá aclara que son granos, no sé dónde estaba, pero decía granos medianos, era 140 granos. Entonces yo pongo, o sea, si hacemos 140 granos son 100 kilos por hectárea. Exactamente, por eso hice 863 menos 140, te da esto. Quiere decir que la cosechadora está... No, esa relación no, porque si vos decís que 140 granos son 100 kilos por hectárea,
863 granos, ¿cuántos kilos son? Bien, bueno, a eso vamos. Ah, esa relación es una resta, y no es eso. O sea, no es que ahí vos tenés 723, pasado kilos no son 723 kilos. No, totalmente. Va la aclaración acá más adelante. Bueno, si hacemos el balance sobre la tolerancia y lo multiplico por 100, sabremos cuántos kilogramos por hectárea estamos perdiendo por encima de la tolerancia de 100 kilos. Y si a ese resultado le sumamos la tolerancia de 100 kilos, obtendremos la pérdida total por hectárea de la máquina. Entonces, ¿por qué le sumas? ¿Por qué le sumas la tolerancia a 100 kilos? Porque sería la pérdida total que estamos teniendo por hectárea. No. ¿Sí? Pérdida se considera a partir de los 100. Yo no entiendo por qué le sumas la tolerancia de 100. Si vos lo que tenés que sacar, esos 723 granos que tenés ahí, ¿cuántos kilos representan? Ajá. Punto. Bien, entonces lo que yo hago es la relación, digamos, acá, 173, sería 173 dividido lo que es los 140 por 100. Entonces a mí me da, que el total por hectárea, el excedente de pérdida, el excedente por encima de la tolerancia es 516 kilos por hectárea. Más la tolerancia en total. Esa tolerancia no tenés que agregar. Ajá, bueno. Esa tolerancia no, ahí es 516 kilos. Supongamos que esto está bien. Vos tenés una pérdida de 516 kilos de grano por hectárea. O sea, supongamos que eso está bien. Entonces, ahí tu conclusión tendría que ver dónde está el problema. Claro, en realidad yo le sumo la tolerancia porque acá la mayor pérdida de grano o si la mayor pérdida de capítulo, no sé. Claro, yo acá si la mayor pérdida está en cabezal o la mayor pérdida está en la cola. Y la máquina estaba perdiendo por todos lados. Yo acá le sumo los 100 kilos que usted dice, porque yo acá en esta parte le resto lo que en el balance le resté los 100 kilos, le resté la tolerancia. Por eso le sumé después lo que es la tolerancia en esta parte. Pero o sea, lo que vos tenés que hacer, más que ese resto, vos decís, bueno, vos decís, si el total claro, le cambio acá el número de grano es los 863, entonces 863 es, si 140 son 100 kilos, 863 de la cosechadora son X cantidad de kilos, que es una barbaridad, sí. Lo que estamos viendo ahí es una barbaridad. Yo no sé, se me ocurre que algo puede estar mal, pero esos datos para que te lleve, ponele que esté bien, 616 kilos por hectárea es una barbaridad. Es como vos decís, pierde por todos lados la cosechadora. Pero aún así, es lógico hacer un análisis dónde está perdiendo más. Si vos me decís, fíjate que tenés el total a un costado allá, decir, pérdida de grano, tenés el total de la cola 631 granos, ¿sí? Que eso lo puedes pasar a kilo, y el total del cabezal 232 granos, que eso lo puedes pasar a kilo. Entonces, si vos tenés, manteniendo la relación, vos podés decir 631 dividido 140%. Bueno, ahí tenés 450. Creo que dice así. Sí. Entonces, pierde por cabezal, pero más pierde por cola. Sí. Sí. Ojo que acá no están los capítulos. Sí, claro, si yo pudiera solucionar el problema de la cola de manera tal de que el problema de la cola regulo, ajusto, porque eso lo puedo hacer. El problema de los capítulos es más complejo, pero el problema de la cola lo puedo ajustar. Entonces ahí puedo
minimizar ese problema de 450 kilos, pasarlo a, qué sé yo, 200 kilos o 150 kilos. En ese caso, ya hice un ajuste importante a la cosechadora, que si bien está por encima de la tolerancia, bueno, puedo ver que el mayor problema estoy teniendo en cola. Para este análisis que hiciste hoy, por eso digo, no sé si está bien, no me meto a analizar si esto está bien. Digo, tomando en cuenta, suponiendo que eso es cierto, que son 630 granos en la cola y 230 granos en el cabezal, a simple vista estoy viendo que el mayor problema está en cola. Entonces, ¿dónde tengo los problemas? Y si tengo grano, es posible que tenga inconveniente de taponamiento de zaranda, ¿sí? Entonces soluciono ese problema de taponamiento, posiblemente el primer tercio del cóncavo no está tapado, entonces debo taparlo. Bueno, a eso es lo que voy, cómo concluyo teniendo en cuenta esta situación. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno. Bien vale que Machillare hizo esto, porque en base a esto creo que se va entendiendo un poco la metodología, ¿o no? Yo tendría que repasar por lo menos lo que es capítulo. Bueno, me quedó muy bien en claro. Pero bueno, yendo a la conclusión, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente ya está mal, porque los capítulos no los tomé, lo único que tomé es grano, por ende cabezal va a ser mayor. Hice una conclusión, digamos, como las pérdidas son de 616,43 kilogramos por hectárea y superan ampliamente la tolerancia de 100 kilos, dado los datos del problema, puedo entender que la cosechadora está trabajando a una velocidad que es por encima del máximo permitido. Usted había dicho que era 7 kilómetros por hora, si no me equivoco. Sí. Y acá iba a 7,5, algo así. No sé si 5, o sea, 7,5. No tiene incidencia. Acá fíjate vos que acá el problema, está bien, puede tener relativamente un poco más de ingesta porque incrementaste la velocidad, pero los mayores inconvenientes pasan por pérdida de grano en la cola. Pérdida de grano en la cola, ¿sí? O resto de capítulos con grano, no sé cuál es la consigna, pero ¿por qué? ¿Por qué sale eso? ¿Por qué eso no se recupera esa cantidad de grano? Posiblemente porque el cóncavo no esté cerrado en el primer tercio, que tiene que ser ciego. Sí. Entonces eso genera partido de ese capítulo y esos pedazos de capítulo con resto de grano me tapan la criba de la zaranda y lógicamente que el ventilador me va a empujar para atrás todo eso y eso va a ser pérdida. Bueno. O sea, ahí tengo un problema. Si yo soluciono ese problema, seguro que achicaré bastante la cantidad de resto de capítulos con grano que está saliendo por la cola. Bien. Entonces ahí, más allá de la velocidad, es analizar, digamos, por qué tengo una cierta cantidad de resto de capítulos con grano. Y seguro que pasa por ahí la cosa. Bien. Termino, digamos, de leer lo que podría llegar a ser, porque para mí era varios, según el problema, son varios porque se encontró los granos, se encontró la paja también y todo eso. Entonces puse lo que puede ser motivo de que se encuentren restos de planta en la bandeja y muchos granos debajo del aro que indican pérdida en cabezal. Entonces yo calculo que otra de las causantes del problema es la regulación del cabezal, dado que el molinete gira 20% más rápido que la velocidad de avance, y si este se encuentra más bajo, o sea, el molinete se encuentra más bajo, le estaría pegando, digamos, al capítulo, porque el molinete del cabezal girasolero lo que tiene que hacer es prácticamente tocarlo de arriba para empujarlo hacia lo que sería la batea, digamos. Entonces le estaría como pegando un cachetazo, por así decirlo, hablando
vulgarmente, Claro, y lo desgrana. Profe, pero el ojo, girasol ojo. no lleva molinete. El girasol lleva molinete, pero ojo que no lleva molinete similar al triguero o al soja roquero, o algo que así, es claro. que hace de segundo punto de apoyo. El molinete girasolero va por detrás de la bandeja, es un molinete chiquito, que lo único que hace es darle un golpe Un al empujoncito. capítulo para que se acerque más al sinfín y pueda ingresar al sistema de trilla. Nada más que eso. No es un molinete como en el trigo, como en la soja, que va por delante y hace segundo punto de apoyo, que ahí sí le puede estar pegándole al capítulo y desgranando. No. Ojo con el tema de ese tipo de molinete, va por detrás de la bandeja. Por ende, si lo desgrana, quedaría en la batea. En cierta medida por el escudo también, dependiendo del tipo de escudo que tenga, pero está ahí. Y la única función de ese molinete es acercar o darle, digamos, un cierto impulso al capítulo para que pueda ser captado por el sinfín. Nada más que eso. Quiere decir, o sea que... Ojo con eso, que no hay que interpretar que si bien el cabezal girasolero tiene un molinete, no cumple la misma función que el molinete triguero. Claro, o sea que si lo desgrana quedaría en la batea, digamos, no va a caer el grano. Totalmente. Ajá. Bien. Entonces, lo que sigue que puse es que otra regulación dentro del cabezal sería la altura del escudo, dado que gracias a la correcta regulación de este se produce un buen corte de la planta. Y como encontramos resto de planta en las bandejas, este podría ser el causante de eso, es decir, que el escudo no esté bien regulado. Sí, ahí sí. O sea, el escudo tiene que estar regulado para que la planta tome una inclinación de manera tal de que el destroncador trabaje, traccionando la planta hacia abajo y el capítulo se corte, o el tallo, mejor dicho, se corte lo más próximo a la inserción del capítulo con el tallo. Ajá. Ahí sí, ahí estamos de acuerdo. Bien, por eso es que se encontraba supuestamente resto de planta, digamos, resto de tallo. Puede ser, sí, ahí estamos de acuerdo. Bueno, también encontramos muchos granos en pedazos de capítulo. Bien, esta es la otra parte. Por otra parte, también encontramos muchos granos en lo que son pedazos de capítulo, lo que indica claramente una regulación del sistema de trilla, o sea, una mala regulación. Por lo que hay que ajustar este sistema suponiendo que el diámetro del cilindro sea 610 milímetros, las revoluciones del mismo deben ser de 400 RPM si es girasol seco y 550 revoluciones por minuto si está húmedo el girasol. La apertura del cóncavo debe ser de 35 milímetros adelante y 25 milímetros atrás. Si está seco, el girasol, pero si está húmedo es 25 y atrás 22. Porque por todos los pedazos de torta que se encontraron, digamos, de capítulo con girasol. Otro tema son la cantidad de semilla que encontramos suelta. La semilla del girasol es bastante liviana, por ende opino que el ventilador de limpieza está bastante fuerte y puede hacer volar la semilla. Sí. Eso es cierto. A este problema, al encontrar resto de capítulos partidos, resto de capítulos con grano, es casi con seguridad que la causante de ese problema es la falta de ese primer tercio del cóncavo que esté tapado, cerrado, o como es cubierto, digamos. Se lo llama forrar el cóncavo, o sea, tiene que estar forrado ese primer tercio para evitar que ese capítulo se rompa, ¿no? En el caso del girasol es conveniente.
¿se acuerdan que decíamos que forrábamos el cilindro en maíz y que yo le comenté que los ensayos que hemos hecho no hemos encontrado mucha diferencia entre forrar el cilindro y no forrar el cilindro? En girasol sí se aprecia una diferencia marcada si el cóncavo está forrado o no está forrado, para lo cual tenemos que poner una planchuela ciega en el cóncavo en el primer tercio. Para evitar esa ruptura de capítulo. ¿Está? Estaríamos. Bueno. Entonces me quedaría quizás rehacer esto como para intentar hacerlo con el tema de los capítulos. Sí, señor. Pero está bien porque así van captando y van entendiendo, digamos, esto es lo que yo pretendo. Entonces así se le da una devolución. Fíjense que ya tienen más presente cómo trabaja el molinete, por ejemplo, en girasolero, es totalmente distinto, no es lo mismo, y ya tienen cómo se tiene que trabajar con los capítulos, o sea, ya van teniendo mayor idea de esto. Aún así, capaz que le pase a los ayudantes, tal vez otra situación problemática para que ustedes practiquen, pero donde van a tener mayores inconvenientes, de hecho, es en la determinación de pérdida, el análisis de pérdida, tanto en girasol como en maíz. Y la metodología es la misma. Se van a encontrar con la misma situación. Si yo a esto lo cambio, en vez de poner girasol, lo pongo en maíz, se van a encontrar que la metodología va a ser lo mismo. En vez de ser capítulo, va a ser espiga, y etcétera, etcétera. Pero metodológicamente es el mismo sistema. Nada más que me va a cambiar la cantidad de granos. En maíz siempre va a ser 33 granos y nada más. ¿Sí? En cambio, en girasol tienen la posibilidad que sean granos medianos, granos grandes, granos chicos, y ahí está 140, 120, 160 para tolerancia, nada más que eso. Pero metodológicamente es lo mismo. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más?